tendremos un foro llamado Dilemas éticos y decisiones difíciles en el servicio de emergencia, a cargo de el doctor Paul Proaño como moderador, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, es ex subsecretario nacional de provisión de los servicios de la salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y ex director médico del Hospital General Quevedo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También estamos en esta ocasión como panelistas, la tendremos de la doctora Maribel Cruz, quien es directora médica del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, es médico especialista en medicina de emergencia y desastres con diplomado en toxicología por la Universidad Católica de Chile. La doctora Carolina Villasís, también como panelista, es médica especialista en medicina de emergencias y desastres con maestría en curso de docencia universitaria y diplomatura en insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar por la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Es médico tratante del Hospital Docente de Ambato. Tiene publicaciones como autora de libros de medicina de emergencia. Es docente del externado de medicina de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES. En esta ocasión, la doctora Frances Formayor, lamentablemente, por motivos personales, no nos va a poder acompañar, pero tenemos otro expositor de gran categoría, como es nuestro director médico, el doctor Alejandro Vargas Moreno, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres por la Universidad Central del Ecuador, con diplomado en gerencia y dirección estratégica hospitalaria por la UNAM. Es experto en mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud por la University Research and Co. y maestrante de salud pública en la Universidad Europea del Atlántico. Es médico tratante del Hospital General Docente de Calderón, miembro del Comité Técnico de la Fundación para la Investigación y Gestión de los Servicios de la Salud. Es miembro del Colegio Americano de Médicos de Emergencia y es autor y coautor de varias publicaciones en temas de mejoras de calidad. Doctores, bienvenidos. En este momento yo dejaré de compartir mi pantalla para que el auditorio pueda verlos, ¿sí? Y déjenme verla, doctora Carolina Villasís, ok. Le doy el ingreso. Y en este momento, pues ya pueden habilitar sus micrófonos, sus videocámaras, si es que así lo desean, para que la gente pueda observar sus expresiones. Yo voy a contactarme con la doctora Maribel Cruz, que en este momento está ingresando y me pide un poquito de ayuda. Entonces los dejo, doctor Proaño, doctor Vargas, doctora Villasís, para que ustedes continúen con la presentación. Muchísimas gracias, John. Muy buenas tardes a todos. No sé si estoy bien en la pantalla principal, Alejandro, o tengo que hacer algo más. Está en la pantalla principal, doctor Proaño. Buenas tardes. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, a ti y a todos los demás organizadores de este novedoso congreso, este congreso que nos ha llevado por una experiencia sin lugar a dudas diferente. Este mismo hecho de compartir las actividades de un congreso que ha sido enriquecedor, sin duda, junto con nuestro quehacer diario. Lo hemos tenido que ir matizando y alternando con nuestras actividades asistenciales y creo que ha ido muy bien. Así es que felicito la iniciativa, felicito a todo ese equipo tecnológico que seguramente está atrás de todo este congreso, permitiendo hacer posible esto que para los que somos emergenciólogos viejitos ya es casi como magia, ¿no? Has tenido la gentileza de permitirnos un tema que yo creo que en esta semana que hemos hablado de tantas innovaciones en medicina o de recordar preceptos básicos que son muy técnicos, muy teóricos, vale la pena el hacer y recordar también nuestra humanidad. Vale la pena también el recordar de que el arte de la medicina es eso. Más allá de los principios científicos, de todos los conocimientos tecnológicos,
del desarrollo y la innovación en argumentos y elementos diagnósticos y terapéuticos, seguimos enfrentados a una realidad que es el manejo de seres humanos, siendo manejados también por seres humanos. El tema de hoy, dilemas éticos y decisiones difíciles en el servicio de emergencia, nos permite abordar este tópico. Como ustedes saben, los servicios de emergencia clásicamente tienen como una premisa brindar cuidados para preservar y recuperar la vida a través de una serie de propuestas diagnósticas y terapeutas en muy corto tiempo de respuesta. Los pacientes lo exigen así. Esto lamentablemente minimiza mucho más que en cualquier otra especialidad los periodos de interrelación con nuestros pacientes o con sus familiares. Entonces tenemos que hacer diagnósticos, hacer propuestas terapéuticas en cortísimo tiempo y hablar poquísimo con los pacientes y sus familiares. Eso lógicamente puede generar una serie de consideraciones éticas en la profesión, consideraciones éticas que se basan en principios que no son de ahora, principios que son milenarios, hipocráticos. El desarrollo mismo de la medicina va ligado con el desarrollo de la deontología médica, la cual estudiamos nosotros muy pequeños en nuestras escuelas de medicina, que actualmente es verdad, con el desarrollo tecnológico, tienen que dinamizar estos principios o equilibrarse con las consecuencias de los actos médicos, porque tienen implicaciones legales, muchas de ellas. Pero sin lugar a duda, esos principios deontológicos fundamentales rigen y regulan la práctica de la medicina desde el inicio de los tiempos y consideramos que lo van a seguir haciendo mientras exista la humanidad. Estos principios básicos fundamentales son los principios de la autonomía, ¿verdad? Ese derecho que tiene el paciente a tomar las propias decisiones sobre sí mismo, sobre su enfermedad, y que actualmente lo vemos expresado principalmente en la práctica del consentimiento informado. Otro principio fundamental es este principio de beneficencia que mueve al personal sanitario en tratar de hacer el mayor bien posible por sus pacientes, basados en qué? Basado en el mejor conocimiento médico, científico actualizado, procurando respetar los valores y las preferencias de sus pacientes. En este principio de no maleficencia o el famoso primum non nocere, de no tratar de no hacer daño o de minimizar los daños que nuestra práctica de la profesión, sobre todo en medicina de emergencias, tiene en el manejo de los pacientes, amparado una vez más en que esa actuación sanitaria se la haga con el mayor conocimiento, con la mayor pericia, que es lo que exigen nuestros pacientes. Este principio se une junto al principio también de la justicia, que es esa distribución equitativa de los bienes, el tratar de hacer todo por los pacientes de manera equitativa, sin ninguna distinción de credo, de raza, de condición, ¿no? Conforme a las necesidades del paciente y conforme a las necesidades sanitarias públicas también. La interrelación de estos factores determinan la razón de ser de la medicina y en teoría quisiéramos de que esos valores no se conflictúen. Como para aclarar, esta charla, este conversatorio del día de hoy no van a incluir aquellas situaciones que tienen como parte la negligencia médica, la impericia o la falta de conocimiento. Vamos a conversar acerca de cuando estos principios deontológicos fundamentales se conflictúan en la práctica de la medicina, salvando esas diferencias que no tienen nada que ver con los principios deontológicos, la impericia, la negligencia o la falta de conocimiento, entonces no van a ser expuestos en esta tarde. Tengo para eso la participación de panelistas excelentes, amigos, muchos de ellos de hace algunos años con quienes hemos compartido salas de emergencia, con quienes hemos compartido enseñanza y aprendizaje en ambos sentidos durante muchísimos años, y médicos jóvenes como la doctora Carolina, a quien tengo la suerte de conocer por medio de este Congreso Internacional. Quiero iniciar ahora con algunos ejemplos prácticos de dichos conflictos
para que puedan ser analizados por nuestros panelistas. Entonces, quisiera iniciar con la doctora Maribel Cruz, un caso hipotético de un paciente adulto mayor traído por el sistema de atención prehospitalaria. Según nos refieren los paramédicos, fue encontrado en su cama inconsciente en la mañana, con mala mecánica ventilatoria. El hijo de la paciente, Filia, que tiene antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial de larga data, con un cuadro ya establecido de una insuficiencia cardíaca congestiva en clase funcional 4, con una arritmia cardíaca, una insuficiencia renal crónica en etapa 5, es decir, en diálisis que ya no fue tributaria de hemodiálisis, sino en diálisis peritoneal desde hace un año ya, con varios eventos previos de un infarto cerebral que dejaron como secuelas hemiplejías brachiocrurales del lado derecho. A su llegada a la sala de emergencias, este paciente se encuentra en coma profundo, con mala mecánica ventilatoria, con signos de inestabilidad hemodinámica. En este tipo de casos que se ven en nuestra práctica diaria o de cada turno al menos, se pueden presentar una serie de escenarios variables en cuanto al manejo y al abordaje de estos pacientes, que van desde el extremar medidas diagnósticas y terapéuticas por médicos posgradistas, entusiastas, que lo dan todo por sí, que buscan la cama en terapia intensiva, que si el paciente realiza una parada cardiorrespiratoria, lo reaniman, si se va más allá de los 30 minutos, intentan seguir más allá, hasta el otro extremo de la balanza, con aquellos médicos que lo ponía yo entre comillas, antiguos de las salas de emergencia, que cuando el paramédico les va contando el caso, le dicen mejor ni me lo bajes de la ambulancia y llévatelo nomás porque ya no tengo paciente, no tiene pronóstico, y nos da de golpe en la cara con la expectativa del paramédico y de su familia. Un poco eso lo hemos visto. ¿Cómo podríamos, o cuál sería el deber proceder éticamente en estos casos, Maribel? ¿Qué recomendaciones deberíamos dar a este foro en cuanto al abordaje y al manejo del paciente y de sus familiares? Buenas tardes, un gusto verte. Hola, Pablo, un gusto estar contigo y con todos los demás asistentes a este congreso, además de estar con Carolina, contigo. Es muy interesante discutir. Como decías, tenemos dos focos que son contrapuestos, ¿no? Uno, mis médicos posgradistas que quieren hacer todo, y otro, el que tal vez los de la vieja escuela digan que no, que hasta ahí nomás. En primer lugar, nosotros debemos estar claros de que tú no puedes negar la atención en un servicio de emergencia. Ese paciente tiene que ser recibido. Tiene que ser recibido y también tienes que tener empatía con lo que está sintiendo la familia, con lo que quiere la familia. Una cosa es lo que quiere la familia y otra cosa es como médicos, qué tanto podemos aportar para ayudar a ese paciente. Y sí, tenemos que bajarlo, recibirlo en una sala de emergencias, estabilizar lo que se pueda, hacer exámenes y hablar con los familiares. Tú me dices, este paciente era dependiente de terceros, un paciente crónico en estadio 5, en que quizá ya no había mucho que hacer. Me dices adulto mayor, no sé qué edad tenga exactamente. Recordamos que adulto mayor es a partir de los 65 años, no sé si tenga 90, 85, 83. No lo sé, bueno, solo dice adulto mayor. Tienes que hacer exámenes, quizá extremar medidas y conseguir un ventilador o no, también tendrías que ver tu capacidad resolutiva. Tú estás en un desastre, no tienes más, tienes un paciente joven al lado tuyo, pero eso no te van a entender los familiares. O quizá tienes algunos ventiladores que están ahí sin ser ocupados o que los tienes a mano. Entonces, como te dije, ese paciente tiene que ser recibido, tienes que estabilizar, quizá no es tomar medidas, pero si lo tienes que estabilizar, tienes que hacerles unos exámenes. Aquí hay una parte legal, donde te dije, tú no puedes negar la atención a ese paciente, ni necesita ningún documento habilitante para ser recibido en un servicio de emergencia. Y ya con los exámenes sentarte y hablar de cuál era su calidad de vida, también de qué quería el paciente, porque tampoco tú te puedes internizar a un paciente que quizá también sufría, porque recuerda, hacerse diálisis, me imagino que trisemanal, aunque era peritoneal,
ser dependiente de terceros, hay que ver el estado nutricional que él estaba, hay que analizar al paciente en todo el contexto y siempre hay que ver el beneficio del paciente. Porque nosotros decimos, nunca nosotros daríamos un mal al paciente. Todos los medios que tomemos debe ir en beneficio del paciente. Y todo esto, explicarlo con empatía al paciente, porque veo muchas veces que muchas generaciones jóvenes, y quizá nosotros lo hicimos hasta aprenderlo, le explican que está en ventilación mecánica, que PIP, que le han puesto un Norepi, y el familiar no te entiende mucho, que te entiende, y por eso luego te dice, es que no me explican nada. No es que no le explicamos, ni que no le dieron información, sino de todo lo que le dijimos, quizá entendió un 5 a 10%, porque a veces no tratamos de hablar en un idioma, en un vocabulario, nada técnico, que nos entienda el familiar. Ya con los familiares, después de haber obtenido los exámenes, después de haberle dado la atención, jamás dejarlo en una ambulancia, llegarnos a explicarle, esto es lo que tiene su paciente, esto es lo que le podemos ofrecer, esto es como estaba el antes, según lo que usted me cuenta, y siempre ver el beneficio, el explicarles por qué no se va a encarnizar, también preguntarles en qué quería, qué quería cuando él estaba bien, qué decía, cuáles eran sus deseos, porque hay muchos pacientes que los familiares le dicen y te dicen, mi papá nunca jamás quiso que le conecte un ventilador y que esté con muchos tubos. Él quería quizá fallecer en caso, quería estar acompañados de nosotros y explicarle lo que es calidad versus lo que es cantidad. Porque una cosa es dar calidad de vida, que él pueda estar con sus familiares, que pueda despedirse, que él pueda dar ese amor que necesita, versus a que tú le pongas un tubo, tubitos por acá, tubitos por allá, vías centrales por aquí, vías centrales por allá, y quizá esté una semana, 8 días en una sala de UCI sin mayor beneficio. Pues también eso hay que hacerles ver calidad versus cantidad. Tú como un servicio de emergencia, como un hospital, puedes dar calidad, le puedes dar calidez, pero ese amor quizá en sus últimos momentos no puedes, porque tienes pacientes, eso solo lo es una familia. Entonces todo eso hay que explicarles. Entonces yo aconsejaría primero, ese paciente tiene que ser bajado de esa ambulancia, tiene que ser puesto una camilla, tiene que ser puesto vías, tiene que sacarse exámenes, tiene que ser valorado y ver cuál es la causa del coma. Suponte que sea una hipoglicemia y que yo lo pueda sacar de hipoglicemia. O suponte que es un SB masivo, un hemorrágico. No lo sé. Si no tengo un diagnóstico, yo no puedo salir a hablar con sus familiares. Explicarlos que tal vez en unas 2 o 3 horas vamos a volver a hablar nuevamente, decirles la condición en ese momento y que vamos a hablar ya con todos los exámenes, qué le podemos ofrecer, qué tanto le vamos a ayudar y de ahí sí llegar a un acuerdo con la familia que sea consensuado, ¿no? Y explicarlos cuánto le puedo dar, cuánta calidad, cuánta cantidad de vida le puedo dar y a costa de qué le puedo dar. Sí, exactamente. Yo creo exactamente esto, ¿no? Que como lo explicaba la doctora Maribel hace un momento, no podemos decir no le bajen al paciente de la camilla, eso sería, es anti todo, no solo antiético, antihumano, sino además es ilegal, o sea, no podemos negar la atención. Hay que hacer un trabajo diagnóstico sobre este paciente, como ella bien dice, bien podría ser una hipoglucemia, ponerle un poco de destroza y mejorarla su inconsciencia, su nivel de alerta, ¿no? Y luego de ello, sí, luego de hecho un trabajo terapéutico, poder plantear las acciones que se podrían tomar. Y de ahí sí vendría de lo que estuvimos hablando, mencionó también la doctora Maribel, la segunda parte, que ya es el encarnizamiento terapéutico. Si es que vemos, por ejemplo, que es una hipoglucemia, que es algo sumamente fácil de tratar, pero por otro lado bien podría ser un evento cerebrovascular hemorrágico masivo, en cuyo caso realmente qué beneficio va a tener este paciente de estar conectado al ventilador mecánico y probablemente fallecer conectado a esa máquina, ¿no? Tal vez sea lo mejor ponerle lo más cómodo posible, sin dolor, lo más tranquilo posible, dándole su soporte necesario, basal y no más allá. Siempre podremos hacer algo, mi estimado Alejandro. Muchísimas gracias, Maribel. Quiero presentar aquí un caso real. Lo vivió este servidor hace algunos años ya en su práctica médica privada en uno de los hospitales privados más prestigiosos de la capital. Ingresa a sala de emergencias un paciente masculino de 56 años de edad en malas condiciones generales. Estuporoso, ictérico, caquéctico, taquicárdico, hipotenso.
con edemas de extremidades, lesiones equimóticas generalizadas, con los familiares desesperados solicitando ayuda. Nos traen estudios diagnósticos y una epicrisis de otro centro particular que hacen mención a un cuadro preexistente de una neoplasia avanzada de la vía biliar, en quien se había intentado un procedimiento quirúrgico de derivación biliodigestiva que resultó fallido, con una posterior sepsis del sitio quirúrgico que lo mantuvo al paciente hospitalizado en una casa de salud privada por unos 30 días. Nunca sirvió la derivación biliodigestiva y lo enviaron ya a su casa unas 48 horas antes de su ingreso. Durante la evaluación inicial, siguiendo las recomendaciones de Maribel, durante esta evaluación inicial de este paciente en esas condiciones, los familiares, la esposa y sus 2 hijos solicitan, exigen agotar todos los recursos que sean necesarios para tratar de recuperar y prolongar la vida, todo lo que se pueda de su familiar, ya que esto fue solicitado por el paciente cuando aún podía comunicarse. Para Carolina, ¿cómo manejar en cambio este otro espectro de estas situaciones en las que van sin duda alguna a conflictuar y nos van a dejar dudas sobre el beneficio del tratamiento, nuestro temor que es valedero, si no estaremos haciendo más daño que la misma enfermedad con nuestras intervenciones, versus este principio de autonomía del paciente? Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Una vez más compartiendo con ustedes este espacio. Me complace estar a la vez acompañada en este foro por profesionales de tan alto nivel, quien además de ser mis colegas son mis amigos y pues la doctora Cruz, mi maestra, y también a quienes admiro mucho. Bien, en esta situación que acaba de plantear pues el doctor Proaño, hay que recalcar que la medicina de emergencia no difiere de otras áreas de la medicina en sus objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Es intentar la curación o la mejoría de los pacientes que se atiende, integrando su actividad en una cadena de asistencia en distintos escalones de atención. Sabiendo este objetivo perseguido de curación o mejoría de la situación de salud del paciente que se atiende, cuando este ya no es posible, como en este caso de gravedad de las lesiones que hacen un proceso irreversible, el objetivo cambia para conseguir el bienestar del paciente en los últimos momentos de su existencia, aunque de ello puede derivarse un acortamiento de su vida. Se pasa pues entonces de un modelo curativo a un modelo sintomático. Esto es lo que supone pues la utilización de analgesia, de sedación en casos de pacientes con lesiones irreversibles o en estado de gravedad extrema como el que nos acaba de presentar el caso. Aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, tanto físico como psicológico, son cruciales para este tipo de pacientes. El profesional, por tanto, tendrá que valorar de forma rápida las posibilidades de reversibilidad de las funciones vitales del paciente con lo que ofrece la medicina actual y la posibilidad de sobrevida en condiciones aceptables, que es lo que decía pues la doctora Maribel, la calidad de vida de este paciente y aceptando también qué es lo que deseaba el paciente previo a caer en esta situación de gravedad y considerando también que este paciente ya venía de una hospitalización bastante prolongada. En este sentido, la medicina de emergencia se asemeja ya a lo que la medicina paliativa lleva a cabo con la sedación paliativa o terminal. Un acto que es realmente de calidad, es humanitario, al disminuir de forma deliberada el nivel de conciencia con el objetivo de evitar un sufrimiento insostenible por síntomas presentes y la situación de irreversibilidad que es lo que se plantea aquí. La diferencia podría estar en el tema de decisiones rápidas que hay que hacer en la emergencia sobre la administración de sedación y analgesia para el bienestar del paciente, sobre todo a sabiendas de que esto le condiciona la muerte y la imposibilidad de despedirse de sus familiares de forma consciente. Por otro lado, y utilizando los principios de beneficencia y de no maleficencia, ningún paciente debe morir sin garantizarle el bienestar y confort en esta situación que le sorprende realmente al paciente en su deterioro de la calidad de vida y que lógicamente le llevará a la muerte.
pero realmente tratar sobre el equilibrio entre riesgo y beneficio es realmente algo difícil. Las medidas terapéuticas que desde el principio no pueden conseguir el objetivo, es decir, el objetivo es la futilidad terapéutica, deberían ser abandonadas en la emergencia, así como las medidas extraordinarias y desproporcionadas para conseguir un fin que ya no tiene propósito, un fin imposible. El problema es definir o establecer estas medidas y las situaciones que la contraindican éticamente hablando, ya que la emergencia tiene que ajustarse a casos concretos como de cada individuo o cada situación para poder considerarles. En estos casos se suele usar el criterio de mejor interés, lo que la comunidad científica entendería que es lo mejor para el paciente, tanto para emplear las medidas de soporte vital necesarias como para permitir pues al paciente que pueda morir dignamente. Estupendo. Gracias, Carito. Estaba viendo una de las preguntas del auditorio. Yo me gustaría, Alejandro y John, ver si que luego de las intervenciones damos paso al foro de conversación con las personas que están participando, porque puede ser que surjan más interrogantes y estaremos prestos a tratar de contestarlas a todos. Entonces las dejamos para el final. Muchísimas gracias, doctora Muchas Carolina gracias. Tema de Villasís. el tema de las preguntas, al finalizar el doctor Gross les va a formular las preguntas. Estupendo, muchísimas gracias. Alejandro, otro caso real, un poco para que nos des tu opinión referente a algo que también suele ocasionarnos conflictos y dilemas en las salas de emergencia o en la vida hospitalaria en sí, referente a los límites del consentimiento informado y el consentimiento de representación en aquellas personas, sobre todo los pacientes pediátricos, en los cuales normalmente tendemos a pensar de que quien toma las decisiones son sus padres o sus representantes legales. Quiero expresar un agradecimiento a la doctora Iliana Merchán, que es emergencióloga de Vengante del Hospital General Quevedo, por ayudarnos a aportar con el siguiente caso. Este es un paciente pediátrico de 14 años de edad con diagnóstico de una enfermedad renal crónica en estadio 5 en hemodiálisis trisemanal desde hace 5 años. Ingresa al cuadro de emergencias por un cuadro de dificultad respiratoria que es catalogado como un cuadro de un edema agudo de pulmón. Durante las últimas 3 sesiones de diálisis no habían logrado depurar líquidos en el paciente, aparentemente coexistía con un proceso infeccioso urinario y esto había determinado de que el paciente llegue en edema agudo de pulmón. El médico de emergencias, Iliana en este caso, determina como parte del manejo la necesidad de soporte ventilatorio mecánico, a lo que sus padres dan la negativa. Al pie de la cama del paciente solicitan no extremar medidas y le piden al médico que ya dejen morir a su hijo. El paciente que mantenía el estado de alerta solicita al médico de manera desesperada que no lo deje morir. ¿Qué hacemos en estos casos, Alejandro? Vaya, realmente era una pregunta dedicada hacia la doctora Frances Fuenmayor, sin lugar a dudas, pero ahora, desde la perspectiva de emergencia y desde la perspectiva de la medicina, en realidad, hay que tomar en cuenta primero, ¿no? Para intentar abordar cómo inició esta pregunta. El consentimiento informado es un procedimiento médico de carácter formal y además es una exigencia a todas luces de ética. Además que es un derecho que está reconocido en las legislaciones de varios países. El objetivo principal de este consentimiento informado es aplicar o respetar el principio de autonomía del paciente. Y nos obliga justamente a esto, ¿no? A respetar a los pacientes como individuos y también a hacer honor de las preferencias en cuanto a sus cuidados médicos.
Para intentar hacerlo un poquito más simple, más sencillo, podríamos decir que el consentimiento informado es un proceso mediante el cual el médico o el proveedor de servicios de salud respeta el principio de autonomía del paciente. Es la autorización que hace una persona entonces en plenas facultades físicas y mentales para que los profesionales de salud puedan realizar cualquier procedimiento, diagnóstico o también establecer estrategias terapéuticas luego de haber comprendido la información proporcionada sobre los mismos, lo cual es importantísimo aclarar, porque se debe explicar claramente al paciente o a sus familiares qué es lo que se le va a hacer y cuáles son los propósitos de lo que se quiere hacer. Hay que tomar en consideración también que para adultos, por ejemplo, en los pacientes adultos, los únicos autorizados para firmar este consentimiento por representación son los padres de familia cuando el paciente es menor o en el caso de los adultos, los únicos autorizados para firmar estos consentimientos son los esposos en caso de que los pacientes estén casados, esposo, esposa, etcétera, o en su defecto los padres, ¿no? Entonces uno no puede esperar a hacer firmar el consentimiento informado, que es algo que ha sucedido y que sucede con mucha frecuencia. Uno llega al otro día a recibir el turno y dicen, sí, la señora del cubículo número 4 del crítico está ya con limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Y quién firmó el consentimiento? La hermana. La hermana que no le va a ver sino una vez cada año, justo el día del cumpleaños, y la encontraron mal y ella es la que le trajo al hospital y decidió ella limitar cualquier esfuerzo terapéutico adicional. Entonces, um, esto como una introducción súper rápida, ¿no? Porque si se trata de un paciente que está, como lo indica la definición técnica, en pleno uso de sus facultades, que ya puede decidir, que sabe qué es lo que se le va a hacer, ese es la decisión que debe ser respetada por sobre todas luces. Esto a la par del consciente y humanista también razonamiento médico de los beneficios o no de hacer cualquier tipo de procedimiento. Por ejemplo, si es que a este paciente del caso clínico sus padres han decidido limitarlo, pero él está pidiendo, imagino que si está pidiendo ser intubado y ventilado y de tal, debe comprender la necesidad que tiene de ello. Porque un paciente no dice, pues vea, no sea malito a mí, intúbeme nomás, porque yo estoy pensando que me voy a beneficiar. Y si es que esa fue la propuesta terapéutica de la colega médica emergencióloga, es porque ella debió haber sopesado también ya un montón de decisiones que se toman en cuestión de segundos del beneficio o no de establecer algo de una estrategia terapéutica tan severa como es la ventilación mecánica, que no es inocua, ¿no? Tiene sus muchas complicaciones. Una vez validado, valorado toda esta situación, si es que el paciente está en pleno uso de sus facultades mentales, está consciente y puede decidir, debe ser ese el razonamiento que debe primar. Si el paciente está diciendo, vean, por favor, sálveme a mí, intúbeme, ayúdenme, alguna cosa adicional, hagan algo más. Lo más probable, lo mejor, la recomendación sería intentar más bien intervenir en cuanto a la decisión de los padres. Y si es que aún así, después de intentar razonar e intervenir con los padres explicando que el paciente está consciente, que que el paciente se puede beneficiar grandemente de la ventilación mecánica, tal vez no mejorar su patología de base, pero sí su estado hiperagudo, aún persisten, los hospitales tienen conformados comités de ética que son sobre los cuales uno tiene que basarse, tiene que elevarse. Y por último, al hay autoridades nacionales, ¿no? Está DINAPEN, está Policía Nacional, que debería también tomar parte sobre esta situación en el caso de que los padres, pese a que el criterio médico es que el paciente va a beneficiarse de una intervención de este tipo, los padres siguen negándola, habrá que llegar a las instancias superiores. Después del Comité de Ética, habrá que activar a Policía Nacional, a DINAPEN, para que puedan tomar también cartas sobre el asunto, ¿no?
Uno nunca sabe qué hay detrás del hecho de sí, limítele nomás, ya no le haga nada. Nosotros en los pacientes adultos hemos tenido un montón de casos, un montón. Un paciente, un hombre de 60 años de edad con insuficiencia cardíaca congestiva que llegó sin poder respirar, estadio funcional 4 con fallo renal, diabético, en muy mala condición, no podía respirar. La persona que le trajo, que era una prima, dijo, vea doctor, ya no le hagan nada, déjenle nomás. Colocamos una vía central, iniciamos nitroglicerina, iniciamos diuréticos, el paciente mejoró y después de 2 semanas al doctor Oliver Jara, que estuvo con nosotros hace unos días, y a mi persona, la esposa de este señor nos escribió y dijo, doctor, muchísimas gracias por haberle salvado la vida a mi esposo. Uno nunca sabe qué hay detrás de un consentimiento de ya no le hagan nada. Entonces, me parece que es todo esto, ¿no? Que se ha dicho. Muchísimas gracias, Eh, Alejandro. ahí hay que contar algo también. Es que a veces también tú necesitas que te apoye psicología. No en todos los hospitales tienen. En el hospital que yo laboro, obviamente, nosotros tenemos de lunes a sábado hasta las 7 de la noche psicología. Además de que un emergenciólogo también, o que alguien que trabaja en un servicio de emergencia, debe tener conocimientos básicos de esta parte psicológica, porque a veces tú no sabes en qué momento o en qué parte emocional están los familiares. Entonces sí necesitas un apoyo, tanto para cuando no quieres extremar medidas, como cuando tú sí ves que como médico quieres extremar medidas, porque tienes la oposición de esos familiares, como puede haber intereses legales, como puede haber mucha parte emocional, también puede ser que no nos estén entendiendo bien lo que les queremos decir. Entonces todos estos factores hay que analizar antes de también tomar esas decisiones. Y si es que ustedes tienen en sus hospitales psicólogo, algo que les apoye, puede servir un curso, un apoyo para esto, para cómo manejar esta parte emocional, esta parte psicológica, tienen que tener este apoyo. Así es. Lo que queda claro en sí es de que los dilemas y conflictos éticos a los que nos enfrentamos en las salas de emergencia no deberían ser resueltos por la improvisación, la intención o solamente la experiencia como se acostumbraba a hacer antaño, sino que deben ser confrontados en espacios académicos como este. Alejandro, yo felicito el que se haya tratado este tema acá. Deben ser tratados por las universidades de formación universitaria para que los profesionales sepan a los conflictos y dilemas éticos a los cuales se van a enfrentar. Deben ser tratados también en la academia docente de cada uno de los hospitales para que se hagan espacios de conversación, de discusión acerca de estas situaciones que dinamizan nuestra práctica diaria. El ejercicio profesional definitivamente requiere mesura. El justo medio donde reside la virtud, decía Hipócrates. A veces el empeñarse en salvar una vida a toda costa es un modo cruel de exacerbar el principio de no hacer daño, de no maleficencia. De modo que transgredimos todos los otros principios, el de autonomía, el de justicia, el de beneficencia. La muerte, si bien es una consecuencia inevitable de la vida, requiere de una actitud de los profesionales de las salas de emergencias. Nuestra actitud ante la muerte ha de ser del máximo de respeto. Si es que no podemos salvar la vida, como hemos visto en estos casos que han sido extremos, siempre podemos hacer algo, como decía Maribel, como decía Alejandro, demos calidad de muerte. Cuando eso no sea posible, cuando no sea posible curar o recuperar a los pacientes, cuidémoslos, aliviémoslos, y si no los podemos aliviar, al menos podemos estar junto a ellos y acompañarlos en este proceso que es parte inevitable de la vida. Yo quiero ahora abocar una situación de conflicto ético y que ha implicado situaciones dificilísimas como nunca antes para nuestra generación, como nunca antes dentro de los últimos 6 años, y son aquellos conflictos éticos y decisiones difíciles en tiempos de la pandemia. Quiero manifestar algunas palabras, algunas inquietudes realizadas por médicos generales, por médicos emergenciólogos y médicos intensivistas del Hospital General Quevedo, expresados en foros de comunicación internos hospitalarios. Y mi familia, y si me muero, se mueren muchos pacientes. ¿Acaso esto no se va a acabar nunca?
Me duele ver a los pacientes respirando con dificultad y morir por no contar con lo necesario. Yo sé lo que debo hacer, pero no tengo un ventilador. Se murieron más pacientes en mi sala. Y ahora, ¿cómo le digo a la familia que el paciente falleció? Hoy ampliamos mi área y tengo 8 camas más. Recortaron al personal en plena pandemia. Me toca trabajar más. Hoy sacamos 2 pacientes de alta, pero se me murieron 6 en el turno. ¿Tendrá sentido que nos expongamos a todo esto que hacemos? Definitivamente esto, como dije al inicio, nos ha expuesto a situaciones muy, muy difíciles. Yo creo que yo al menos de manera personal debo decirlo, pese a que soy un apasionado de la emergenciología, muchos de los que están en este foro saben y a veces han criticado mi afán de no dejar tranquila a la radio y pedir pacientes y que me envíen los más graves y cosas así, pero definitivamente esto nos desbordó. Quisiera conocer la narrativa de cada uno de ustedes, iniciando por Maribel, luego Carolina y luego Alejandro, de aquellas experiencias y conflictos éticos vividos en sus unidades hospitalarias durante esta pandemia y cómo fueron afrontadas por su personal. Maribel. Como te decía, esto ha desbordado nuestra capacidad resolutiva en todos los hospitales, no solo en uno. 2, la parte emocional ha tenido que ser abordada y no solo la parte emocional de los pacientes. Nosotros abordamos desde, Quito tuvo un comportamiento un poquito especial, ¿no? Nosotros tuvimos tiempo de comenzar a abordar la parte psicológica antes de que vengan los picos. Porque antes, yo les decía, ustedes están vencidos antes de la batalla, chicos, porque el que te bombardeaba Facebook, te bombardeaba las imágenes de la prensa, tanto extranjera como nacional, de que se están muriendo, de que los pacientes se caen en las calles, de que mueren médicos, ya les hizo estar vencidos antes de comenzar la batalla. Por eso el hospital comenzó ya con valoración y apoyo psicológico antes de que nosotros tengamos los picos, porque te digo, ni llegaban tantos pacientes y ya lloraban, ya no querían entrar, ya tenían mucho miedo, se querían vestir con todo y les dimos todo para vestirse, para que estén seguros. Tratamos de con eso darles seguridad. Desbordó también nuestra capacidad, también vi médicos muy mal emocionalmente, psicológicamente, primero por el miedo a contagiarse, morir ellos que lleven la infección a sus familias y que sus familias mueran, pero también derrotados porque a pesar de que como emergenciólogo quizás estás preparado a afrontar la muerte, en este momento no, porque se te morían 3, 4 pacientes y tú salvabas uno, subías otros y eso también les desmoronaba. Ver personas que llegaban con esa sed de aire, con esa coloración cianótica, también les desbordaba. Gracias a todas las acciones tomadas, bueno, y por Dios, adiós, creo que pudimos abastecer la demanda, pero también tuvimos que tomar decisiones difíciles, porque llegamos a un desastre, y este desastre era a quién ventilamos y a quién no, quién se beneficiaba y quién no, quién podía salvarse y quién no. Y esto también chocaba con las decisiones de los médicos, porque ellos querían salvar a todos. Todavía creo que quedan secuelas, muchos de nosotros debemos estar todavía bastante afectados a nivel emocional, a nivel físico. Todavía vemos que nuestros colegas siguen muriendo, esto no ha acabado, esto sigue y tiene que seguir con apoyo emocional, con apoyo psicológico a cada uno de los profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, los que limpien, porque esto va a traer sus secuelas. Y estas secuelas son ansiedad, no pueden dormir. Muchos de mis colegas no aceptaban que necesitaban una ayuda psicológica, me decían que no podían dormir antes de un turno, y yo les decía, psicólogo, no, es que hago deporte, es que me voy y le veo películas, les decía, no, necesitan ayuda. Así que tuve que en ese momento como directora médica tomar la decisión de que todos los servicios que eran COVID, o que los llamamos en eso de primera línea, obligatoriamente, sin consentimiento, sino como obligación, como una disposición de dirección médica, tenían que ir a evaluación psicológica, porque yo vi que necesitaban eso. Vi que era lo fundamental que les podía dar como apoyo, además de darles material, mascarillas, necesitaba darles un apoyo emocional.
Esto ahorita creo que estamos en un respiro, estamos en una meseta, pero tenemos que seguirlos apoyándolos, tienen que seguir con su apoyo emocional, tienen que seguir con todo lo que hemos trabajado, tenemos que seguir luchando por salir todos adelante. Toda esta comunidad médica, independientemente de la especialidad que tengas, está tocada, está checada a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y para salir nos va a costar, pero no quiere decir que no vamos a salir. Todos esos miedos hay que afrontarlos, pero hay que apoyarlos también. Gracias, Maribel. Carolina. Bueno, sí, la pandemia puso a los médicos en varias disyuntivas éticas, ¿no? Una de estas es que, bueno, el actuar conforme al deber profesional primordial de prestar ayuda de urgencia al enfermo y no abandonarlo. Esto se vio contraproducente porque al inicio de la pandemia y bueno, aún hoy por hoy, no se dispone de los equipos de protección personal que deberían, que garantizar realmente a los médicos toda la protección para poder abordar un paciente. Y sin embargo, a eso muchos médicos decidieron atender con esas escasas medidas de seguridad y producto de ello muchos de nuestros colegas fallecieron. Esto fue un impacto bastante brutal a la hora de acceder a las áreas de COVID y el miedo a enfrentarnos a esta enfermedad. Esto se fue en contra del principio básico de nuestra seguridad. Además, estuvimos en el dilema de tomar decisiones de vida o muerte ante la falta de espacio en nuestras unidades, así como falta de insumos, de medicamentos, que aún lo seguimos viviendo, dicho sea de paso, ya no solo en pacientes relacionados ahora a COVID, sino también a pacientes con otras patologías. Esto pues debido a la disminución del presupuesto de la salud que aún todavía lo seguimos viviendo. Algunos nos vimos obligados a llevar a cabo varios mecanismos para la toma de decisiones frente a una elección de desempate en un caso hipotético de cómo asignar recursos a personas con una probabilidad similar de supervivencia. Eh, los trabajadores de salud, los médicos, recurrieron a criterios secundarios de quién tendría el mayor beneficio a largo plazo de recibir ese tratamiento o recibir esa cama en la unidad de cuidados intensivos. Eh, Alguien que definitivamente posee una vida más larga podría tener un mayor beneficio y eso fue lo que se analizó en muchas ocasiones. Otro criterio también fue que si es que el enfermo al cual nos enfrentábamos era un colega, es un profesional de salud y cuya vida evidentemente iba a ser más, no digo valiosa en este sentido, sino más útil en el caso de que se recupere y por lo tanto a ese paciente le dábamos la prioridad para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, realmente antes de obligar a los médicos a decidir quién vive y quién muere, que es lo que se nos obligó prácticamente en esta pandemia, los hospitales y el gobierno deben trabajar para aumentar la eficiencia de nuestro ya fracturado sistema y realmente la pandemia solo sacó a la calidad de nuestro sistema de salud. Entonces, fueron muchas cosas mezclados, fue en realidad algo bastante catastrófico, sobre todo al inicio, ahora ya como bien lo dice la doctora Cruz, ya lo podemos sobrellevar de una mejor manera, pero fue algo muy fuerte, muy difícil a inicios de la pandemia. Gracias, Carito. Definitivamente, yo considero que si una recomendación puede emitir este foro en la tarde de hoy, es de que así como hacemos este tipo de reuniones, congresos, o la academia se encarga de que los médicos especialistas en medicina de emergencias sepan leer, interpretar un electrocardiograma, sepan tener destrezas en entubar, en colocar una vía central, en conocer el ACLS, el ATLS y todos los LS que nos imponemos por allí. Definitivamente necesitamos también un entrenamiento formal en cómo sobrellevar todos estos conflictos éticos, en cómo hacer valer todos estos principios deontológicos que marcan la profesión. No puede seguir supeditado a la intuición o al buen juicio o mal juicio que alguno de nosotros pudiera tener. Alejandro, tus comentarios finales. Pues
Con respecto al asunto que estamos conversando sobre la pandemia, am, como dice la doctora Maribel, los que estamos, tenemos este chat de emergenciólogos, ¿no? En los cuales hemos compartido información en tiempo real, nos hemos puesto intentando aunar esfuerzos, viendo qué es lo que está sirviendo a los compañeros que ya lo atravesaron en Guayaquil, intentando adelantar un poco la experiencia vivida ya en los lugares que fueron golpeados inicialmente por la pandemia, pero creo que eso también nos desgastó considerablemente porque todos los días, no solo, yo llegué a un momento en el cual ya no encendía más el televisor, por ejemplo. Dejé de lado a la red social también y todo lo que me enteraba era a través del chat de los emergenciólogos. Carolina ha mencionado algo muy serio, que es esta situación en la cual nos vimos atados de manos ante el principio del accionar mismo del médico emergenciólogo. Porque ¿qué es lo que uno hace cuando llega un paciente con dificultad para respirar? Apenas llega un paciente para dificultad para respirar. Al menos le pone oxígeno. Si no es que en la valoración súper rápida que uno hace, dice, no, a este paciente hay que intubarlo. Entonces, vamos, pasémoslo al crítico, cedémoslo, manejemos de la vía aérea, intubémoslo, cedémoslo y ventilémoslo. Pero nos vimos abocados a que el temor de todo esto que sucede todavía del asunto del COVID, del virus y de tal, nos ató de manos. Entonces ya no era al paciente que llegaba con dificultad respiratoria, pasémosle e intubémosle. Eso dejó de ser así. Y creo que eso, lejos de frustrarnos, nos consumió profesionalmente, nos ha desgastado, no solo profesionalmente, sino también en la parte humana. Y ha sido bastante complejo, ¿no? Igual la asignación de los recursos, la falta de equipos de protección, lo desprotegidos que nos hemos sentido por los sistemas públicos de salud a los que nos pertenecemos, el maltrato que hemos sentido por parte de los sistemas públicos de salud a los que nos pertenecemos, todo producto de esto, ¿no? De que la pandemia ha desnudado una realidad que estaba como oculta y silenciada porque nosotros, los médicos, hemos estado manteniendo el sistema de salud al pulso, o sea, luchándolo, poniendo la espalda, poniendo el hombro, intentando que las cosas sigan saliendo, pero esto nos sobrepasó a todos, de tal forma que la realidad fue reflejada. Yo, la conclusión que quisiera sacar, que quisiera aportar ahora es que al igual que hemos conversado sobre muchísimos otros temas, esta parte de los dilemas éticos son también fundamentales. Es importantísimo poder abordarlos, poder hablar sobre toda esta situación, ¿no? Al igual que somos expertos en manejos de vía aérea, en reanimación de pacientes, también tenemos que ser expertos en esta parte, porque la mayor cantidad de decisiones de vida o muerte suceden en la sala de emergencia. Finalmente, cuando un paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos, los familiares ya van con ese chip de chuta, no, ya está en cuidados intensivos y realmente está muy grave, ¿no? Puede suceder cualquier cosa y puede fallecer. El hecho de estar en cuidados intensivos ya le da un chance adicional. Pero la mayor cantidad de decisiones de vida o muerte, de limitación o continuación de la vida, suceden en la sala de emergencia. Por eso es que hay que estar plenamente capacitados en poder tomar la mejor decisión en pos del bienestar del paciente y de no generar más daño. Eso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los ponentes, a cada uno de los asistentes a este congreso. Definitivamente hay muchísimos temas y conflictos éticos que tratar. Como le comentaba Alejandro cuando me pasaba lo del tema, le digo, chuta, creo que necesitaríamos desde una semana de congreso solamente para enfrentar las diferentes variables de conflictos entre los principios que rigen la deontología médica y lo que nos pasa en el diario vivir. No sé si podemos pasar a las preguntas. Veo que hay dos preguntas que son relacionadas que se contestan en una sola.
Buenas ¿Quién era la tardes, doctor persona que nos Proaño. ayudaba? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Proaño? Yo soy el encargado de hacer las preguntas. Gracias. Buenas tardes con todos los doctores. Bueno, como dijo doctor, estas preguntas se acoplan, se puede acoplar en una sola. Creo que la que mejor se explica es la del doctor Proaño. Entonces, la pregunta va, ¿hay situaciones en las cuales se debe solicitar consentimiento en la sala de emergencia? Pero existen también otras en las cuales se debe manejar al paciente de manera inmediata sin necesidad del mismo. ¿Qué opinan al respecto? Podemos empezar con usted, doctora Cruz. Claro, con mucho gusto. En situaciones de emergencia vital, el criterio a utilizar es el del mejor interés, es decir, el mayor beneficio para el paciente. Por lo que el principio de autonomía queda supeditado al de la beneficencia y no maleficencia. Es decir, nosotros tenemos que ver el beneficio para el paciente. Muchos pacientes llegarán sin familiares y no vamos a tener consentimiento informado de nadie. Aquí también quiero aclarar que muchas salas de emergencia tienen un concepto errado, de que si no, si tienen que ir a cirugía y es una cirugía de emergencia y la emergencia luego firme, pues eso es un consentimiento informado. No. Cuando hay riesgo vital, usted justifica en su historia clínica, porque es el médico legal y es lo que le va a salvar de cualquier cosa. Usted justifica, paciente, en estas condiciones que llega a contar, por lo cual la cirugía, el procedimiento de intubación biocentral, lo que usted le vaya, o sea, es urgente, si no corre riesgo la vida del paciente y eso le justifica. Eso le justifica usted si esto se convirtiera en un caso médico legal. Si no está escrito, por más que su intención haya sido la mejor, puede traer líos legales. Entonces, quiero que quede claro que una historia escrita, una historia clínica bien escrita, correctamente escrita y detallado y justificado, porque usted tomó la decisión, pese a que no tenga el consentimiento del familiar, porque no está en un NN, o porque, como en el caso de este menor, todavía tendrían que valorar muchas cosas, si es que los familiares estaban en conciencia de lo que estaba el pequeño, que eran los que podían decidir, o en el caso de los familiares del caso del doctor Vargas, que luego al final salió muy bien, estaban tal vez en una parte emocional que no lo entendían bien, tal vez no entendían bien todos los conceptos que nosotros estábamos manejando en ese momento, y a la larga se benefició. Usted como médico ve el beneficio, lo explica y lo justifica y realiza sus procedimientos, sean estos invasivos o quizá vaya a cirugía o cualquier decisión que usted vaya a tomar en ese momento. Muchas gracias, doctora. Doctora Villasís, ¿nos podría ayudar con su respuesta? Sí, bueno, la doctora Cruz ha manifestado ya la respuesta en concreto. Y sí, en efecto, en una situación de emergencia, estamos hablando de riesgo vital. Quien toma la decisión es el médico, es el encargado de tomar, de hacerse cargo de la responsabilidad de la vida de ese paciente, porque recordemos que si el paciente ingresa a una sala de emergencia sin familiares y somos los únicos que podemos tomar la decisión legal de darlo, no conocemos, pues, en la gran mayoría de los casos, si es que ese paciente tiene antecedentes o tiene cáncer. Y muchas veces han ingresado a nuestra sala pacientes en paro que después de que empezamos la reanimación y abordamos al paciente, nos enteramos que en realidad era un SEA terminal de estómago, que no sabíamos, que desconocíamos el antecedente del paciente, pero dadas las circunstancias, dadas las situaciones de emergencia, quien toma la decisión es el médico y perfectamente documentada, como le decía la doctora Cruz, documentada en la historia clínica. Nunca no es una buena práctica médica no tomar una decisión. Eso no se puede hacer, eso no se debe realizar bajo ningún concepto. Entonces, esa es mi postura ante esa pregunta. Muchas gracias, doctora Villasís. Doctor Vargas, doctor Proaño, no sé si tengan algún otro comentario más que añadir frente a lo que ya han dicho las doctoras. Yo sí, algo. Bueno, entonces queda clarísimo. En situaciones particulares, cuando no tenemos que tomar la acción rápida, lo que tenemos que pensar es que prima el principio de la beneficencia, proteger la salud y la vida de la persona. ¿De acuerdo? Y eso deja de lado el principio de autonomía. Así es. Otra cosa que hay que aclarar y que hay que especificar y que suele ser conflictiva también, se lo vio en el 16S, se lo ha visto ahora, es de que en situaciones de desastres también se deja de lado el principio de autonomía
y lo que prima es el principio de justicia y de administración eficiente de los recursos. Es un principio, está garantizado y consagrado y tiene un argumento legal válido que nos protege en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Por más que quisiéramos salvar a todos en una situación catastrófica como la que hemos vivido, no se puede y nos toca, como lo han manifestado en este foro, identificar variables clínicas u otros aspectos como comorbilidades, factores de recuperación y tomar las mejores decisiones en base a los términos de la salud colectiva y de la sociedad. Yo quisiera acabar este foro homenajeando a cada uno de los participantes de este congreso a través de una narrativa realizada por el doctor Carlos Sánchez, médico del Hospital General Quevedo, y que dice: lo que quisiera no haber vivido. Estas cortas palabras, mi homenaje para cada uno de ustedes, que ha respondido a la mayor epidemia del planeta de los últimos 100 años y que lo han hecho con una calidad increíble. Mis respetos para todos y cada uno de ustedes por el valor que han hecho para esta sociedad. Cerrar los ojos y recordar los pacientes muy graves con COVID-19 a los que dijiste: ya no puedes más por ti mismo. Necesitamos conectarte a una máquina para poder respirar. Necesitamos hacerlo o ya después será tarde. ¿Estás de acuerdo? Y el paciente se muestra francamente asustado. Le dices que si quiere, lo comenta con la familia rápidamente. Acepta y hacemos una videollamada. El médico habla rápidamente con la familia delante del paciente. Él no puede hablar por la falta de aire tan grande que tiene. La familia lo apoya y le dice que se deje hacer lo necesario para que pueda vivir. En casa lo esperan. Mientras vamos a verificar que todo está listo para dormir, entubar y conectar al paciente al ventilador. Le decimos a la familia que haremos todo lo posible, pero que hay posibilidades reales de morir. Algunos pacientes preguntan si no hay otra opción. Les explicamos que si necesita el ventilador, no suele haber otra opción. Preguntan cuántos días estarán dormidos y respondemos que no sabemos exactamente. Todo dependerá de cómo evolucione, pero que puede ser desde unos 5 días hasta unas 3 semanas si fuese necesario. Preguntan si va a doler. Les decimos que no, que estarán anestesiados todo ese tiempo. Es decir, que estarán en un sueño profundo. Luego la pregunta más dura que un paciente puede hacerle al médico y la que ellos no quieren hacer. Doctor, dígame la verdad, ¿me voy a morir? Y cuando sabes que tienen un daño pulmonar tan grave que quizás no lo van a superar, ¿qué le dices? Solo le das fuerza y algunos piden nuevamente una llamada para despedirse. Una vez más le dices: confía en nosotros, te vamos a traer pronto de vuelta. Déjate colocar esta máscara y respira tranquila. Licenciada, vamos pasando 150 microgramos de fentanilo, por favor. Cuando te despiertes verás cómo va a estar respirando mejor. Licenciada, 100 miligramos de propofol. Piensa en algo bonito, en tus hijos, en lo que harás cuando regreses a casa. 5 segundos después el paciente está dormido. Aunque no depende de ti, no pudiste cumplir. El paciente no evolucionó bien. No volverá a despertar y no volverá a casa. Gracias a todos por participar. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Emotiva presentación y palabras del doctor Paul Proaño, y agradecemos por estar acompañándonos en esta tarde, noche de este día viernes. Muchas gracias, doctor Paul Proaño, doctora Maribel Cruz, doctora Carolina Villasís y doctor Alejandro Vargas. Gracias por darse cita para acompañarnos en esta magnífica tarde de un viernes de Quito. Chao. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Proaño. Gracias, doctora Gracias. Cruz. Muchas gracias, doctora Cruz. Un abrazo, nos vemos Gracias, hablando de Alejandro. toxicología. Hasta luego.